Gloria a Dios. Qué maravilloso estar en la presencia del Señor. Amén. Qué lindo momento de adoración, poder abrir el corazón, poder abrir todo nuestro ser al Señor y permitir que Él nos renueve. La adoración es renovadora. Cuando abrimos el corazón para el Señor nos renueva. Amén. Amén. Estamos siendo ministrados por el Señor en ese tiempo. Casi toda la iglesia estamos pasando por momentos de prueba y eso es muy bueno. ¿Sí? La iglesia que Dios ama es la iglesia que Dios prueba. ¿Sí? Si vos querés un parámetro para saber que si tu vida está bien y que está siendo probado. ¿Sí? Está bien. El Señor disciplina a los que aman, el Señor cuida a los que aman. Y la prueba nada más es que un examen de parte del Señor para mostrarnos a nosotros mismos, porque sí, Dios ya lo sabe, para mostrar cuán afirmadas están sus obras en nosotros. Y cuando Dios nos muestra las cosas que están bien y las que no están tan bien, nunca es para avergonzarnos, sino para poder tratar. Y eso es maravilloso. ¿Sí? Dios trata nuestras vidas como un padre trata a sus hijos. Mientras preparaba la palabra pensaba, ¿no? Si Jeremías, ¿no?, cuando sea un poquito más grande me pide la llave de la camioneta, yo le voy a decir que no. Tendría que ser muy malo para dar la llave de un vehículo a una criatura. Pero sí lo voy a preparar para eso. Que él estudie, que crezca, que asuma responsabilidades, que en las pequeñas cosas él pueda ser responsable. Y a medida que él va creciendo, cuando tenga edad, cuando pueda sacar su permiso de conducir, yo podré dar algún vehículo para que maneje, pero mientras tanto no lo puede. Y de la misma manera el Señor hace con nosotros el trabajo de un padre como hace a un hijo. Él nos prepara para todas aquellas cosas que nosotros anhelamos, ¿sí? Porque nos ama, porque Él es un Dios misericordioso. En esta noche quiero compartir algo que el Señor vino hablando a la semana en mi corazón, que es la esperanza viva. La esperanza viva, que es la esperanza de Cristo en nosotros. Y vamos a entender por medio de la palabra la acción que tienen las pruebas de nuestra vida, la acción que tiene las cosas que Dios permite que vayan pasando para moldearnos a la imagen de su Hijo. Amén. Los que tienen Biblia, los que no tienen, vamos a ver en la pantalla el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Primero, antes de leer el pasaje, para que podamos interiorizarnos un poco de lo que se trata la carta, Pedro, el apóstol de Jesucristo, ¿no?, el que caminó con el Señor, aquel que era llamada la roca, ¿no?, Pedro, que sobre él Dios dio la promesa ¿no?, que él tenía la llave del reino. Fue una persona ruda, una persona sin mucha instrucción, pero justamente cuando el Señor trata su vida, que él camina con el Señor lo transforma en un nuevo hombre. Y ese Pedro que escribe la carta a la iglesia dispersa no es nada que ver el Pedro que nosotros vemos cuando Jesús tiene que retarlo por las cosas que él hace, ¿no? Y Pedro escribe la carta a la iglesia que estaba siendo perseguida y por la persecución tuvieron que ser dispersos. Y de hecho en los primeros versículos Pedro saluda a los hermanos que están dispersos. O sea, los judíos que tuvieron que huir de Jerusalén por la persecución, los judíos convertidos cristianos tuvieron que huir y huyeron para Ponto, Galacia, Capadocia, para Asia y Bitinia, o sea, por todos lados. Y Pedro, movido por el Espíritu Santo, escribe la carta de aliento, pero los hermanos estaban pasando por persecuciones por causa de su fe. Y ese primer capítulo, Pedro desarrolla una idea acerca de la importancia de la esperanza que tiene la fe, ¿no? O sea, que la formación de la fe en el creyente nos lleva a la esperanza de algo mucho más glorioso que las cosas de ese mundo. Cuando nosotros estamos en prueba, en lucha, siempre pensamos lo que ganamos y lo que perdemos, pero
el apóstol Pedro nos muestra acá en esa carta que lo que vamos a ganar es mucho mayor de lo que las cosas que perdemos en esa vida. Amén. Vamos al texto. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien, creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por la lectura de tu palabra, Señor, y pido que tu Espíritu Santo sea el que conduzca, Señor, el entendimiento de cada uno de nosotros a comprender las riquezas de tu palabra. Señor, aunque mis palabras puedan ser cortas, aunque mis palabras no logren, Señor, dar la profundidad que tu palabra tiene, que tu Espíritu Santo pueda hacer ese trabajo en el corazón, porque solamente tú lo puedes hacer, Señor. Ninguna palabra humana, ningún entendimiento humano, ninguna elocuencia humana, Señor, puede imitar la obra que tu Espíritu Santo puede hacer en el corazón. Por eso encomendamos, Señor, que seas tú el que esté encargando, Señor, de dirigir los corazones al lugar que tú quieres llevar en esta noche. Entregamos esta palabra a ti, Señor Dios, y que tú estés usando en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. El apóstol Pedro en el versículo 3 dice que comienza a adorar a Dios por una esperanza. Y esa esperanza es la manifestación de Jesucristo. ¿Sí? Y algo que me llamaba la atención mientras yo preparaba la palabra es que el Señor hace toda la obra. La obra viene todo de Él. Nada parte de nosotros. El Señor es quien mueve el corazón para que podamos acercar a Dios. El Señor orquestra las circunstancias para que nosotros nos llegamos al cuerpo de Cristo. El Señor usa su palabra y su palabra es la que entra en el corazón. Su palabra es la que mueve el corazón del hombre. Y el Señor, que cuando una persona se convierte, se encarga de ir transformando el carácter día a día. O sea, toda la obra lo hace Dios. Ninguna obra espiritual nace del hombre. Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de responder a Dios por nosotros mismos. Todo es hecho por Él. La palabra dice, Pablo lo dice bien claro. Todo fue hecho por medio de Él, por Él y para Él. Todo tiene un solo destino, todo tiene un solo fin, todo tiene un comienzo y un fin que es todo Cristo, Cristo, Cristo. Y aquí el apóstol Pedro dice que por su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, Él nos hizo renacer, ¿sí? Y Él nos preparó para una herencia viva. Tenemos una herencia y esta herencia no es aquí. No es aquí. O sea, lo que el apóstol Pedro está diciendo es que estamos siendo formados, estamos siendo preparados para algo que no está en ese mundo. Si bien que aquí lo tenemos que vivir, aquí tenemos que transitar, tenemos un propósito temporal en ese mundo, pero la meta final no es aquí. La meta final es nuestro encuentro con Jesucristo. Es el día que nosotros vamos a encontrar con Él cara a cara, donde nuestras obras van a ser juzgadas delante de su tribunal. Y todo lo que nosotros hemos hecho en esa vida va a ser probado delante de Él. Él nos hizo renacer, Él nos dio vida, pero Él nos acompaña en el proceso para que podamos nosotros ocupar ese lugar el día que estemos delante de Él. Él nos preparó para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que lo que Dios tiene para nosotros es algo que no se puede corromper, es algo que no pierde valor, ¿sí?
Es algo que no tiene contaminación con el pecado y con la injusticia, es algo eterno. Todo lo que está en ese mundo es algo pasajero, es algo que pierde valor. La moda pasa, las cosas que hoy nosotros damos tanta importancia es algo tan efímero, tan pasajero. Yo estoy acá hace 20 años en ese país. ¿Sabe las cosas que vi cambiar a lo largo de esos 20 años? Vi cambiar modas, vi cambiar gobiernos, vi cambiar tendencias, vi cambiar tantas cosas. Y eso nos muestra el carácter transitorio de la vida humana. Y vi una película en Brasil que se trata de los tiempos de los coroneles, ¿no? de 1800 y algo. Y había una chica que estaba enamorada de un chico que es muy pobre. Ella era muy rica, era hija de un coronel, o sea, un hacendado muy rico, y el muchacho era muy pobre, ¿sí? No tenía dónde caer muerto, que se hizo pasar por rico, porque él tenía la esperanza en una puerquita que tenía ella, es un chanchito, ¿no? Que la abuela, o sea, la bisabuela de la chica había guardado toda su vida plata para que era la herencia de la nieta, ¿sí? Y toda su vida, todos los días de su vida, ella ponía monedas en ese chanchito. ¿Qué pasa? Ellos se casaron, él se hizo pasar por rico, pero no era rico, porque puso su esperanza que iba a tener una fortuna, porque esa monedera, ese chanchito estaba llena de moneda. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que cuando rompen el chanchito, las monedas no tenían valor, porque ya había cambiado el sistema monetario del país, ya había cambiado. Entonces se da cuenta que la moneda que ellos tenían la esperanza, ¿no? Esa fortuna supuesta, no tenía ningún valor, porque ya esa moneda ya no era vigente en el país. Y eso lo uso a modo de ilustración para que podamos ver que todo lo que hoy tiene valor, capaz mañana no va a tener valor. Las cosas cambian tan rápido, ¿sí? Y las personas corren detrás de las cosas. Hoy, ¿cuál es la moda hoy? La moda hoy es todo el mundo quiere ser musculoso, ¿no? Yo hablaba ayer del grupo de hombres. Todo el mundo hoy quiere ser musculoso. Todo el mundo hoy quiere tener el físico, ¿no? Bombado, todo. Es la moda de hoy, ¿sí? No es que esté mal, para nada, ¿sí? No es algo que a mí me llama la atención porque detesto el gimnasio, pero veo porque cuando abro las redes sociales, Facebook o Instagram, es todo sobre entrenamiento físico. Porque las personas quieren, ¿no? Mostrar, quieren estar bien, la apariencia. Y es una moda. Antes era otra moda. Hoy es un auto, antes era otro tipo de auto. Y para que nosotros podamos ver que el carácter transitorio que tiene la vida que vivimos en ese mundo. Todo va pasando, todo va cambiando. Lo que ayer era muy importante, hoy ya no es importante. Los que eran famosos ayer, hoy ya no nadie los conoce. Y las cosas van cambiando, pero el apóstol Pedro va desarrollando la idea de que la esperanza que tenemos es de algo que no va a perecer, es algo que tiene un valor que no es de ese mundo, ¿sí? La gloria que está preparada para nosotros no tiene valor. El apóstol Pablo, cuando él tiene la revelación de la gloria de Dios, él dice que ni ojos vieron, ni oídos oyeron, o sea, ni aún se llegó al corazón del hombre lo que Dios tiene preparado para nosotros, para los que lo aman. O sea, imagínate que Dios dio su Hijo amado, ¿sí? Dios se hizo hombre a través de Jesucristo. Dios dejó la eternidad, se metió en la temporalidad, nos dio lo mejor de sí para llevarnos a la eternidad. Imagínate lo que no es la gloria eterna. Si Dios fue capaz de darnos su Hijo, o sea, su misma vida entregada en ese Calvario. Yo no me puedo imaginar lo que va a hacer en ese tiempo cuando la iglesia sea reunida con Él en la gloria. Y es eso lo que el apóstol Pedro está diciendo a la iglesia. Iglesia, ustedes están sufriendo en el presente, están pasando por pruebas, pero estén firmes porque esa prueba es momentánea. Esto va a pasar igual que la vida del hombre pasajera. La vida es un vapor que pasa tan rápido, ¿no? El salmista decía que nuestra vida es como un vapor. Cuando estamos cocinando, dice que vos levantás cuando estamos cocinando un puchero, por sobre todo, levantás la tapa y sale ese vapor. ¿Y qué pasa? Al toque desaparece.
Y es así nuestra vida, tan pasajera, tan rápido va. Pero nuestra herencia es incorruptible. Lo que Dios está dando, lo que Dios está reservando para nosotros es algo glorioso. Y él decía que el versículo 5, ¿no? Perdón, el 4 y 5 decía, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, que Dios guarda nuestra vida en ese presente mundo. La manera en como que Dios va a guardar nuestra vida es fortalecer nuestra fe. Y ese es el punto que yo quiero hablar en esta noche, nuestra fe. El aspecto más importante de la iglesia es nuestra fe. El aspecto más importante de tu vida es la fe. Todo lo que pasa en tu vida tiene que ver con lo que Dios quiere hacer con tu fe, porque cuando vos caes, lo que sufre es tu fe. Cuando vos desanimás, lo que sufre es tu fe. ¿Y qué es tu fe? Es tu confianza en Dios. ¿Sí? Es tu confianza en Dios. Y todo lo que Dios permite en nuestra vida, las cosas que van pasando en el día a día, las pruebas, tienen que ver con formar una fe pura. ¿Por qué formar una fe pura? Porque nuestra fe no es pura, nuestra fe está contaminada con un montón de cosas. Nuestra fe parece pura, pero basta una dificultad, una falta económica por aquí, una soledad por allí, un conflicto entre hermanos por allá, una dificultad por allá, y se va a saltar realmente que nuestra fe no es pura. Nuestra fe está mezclada con buenas intenciones, nuestra fe está mezclada con comodidades, nuestra fe está arraigada en las cosas en las cuales ponemos la esperanza. Y la prueba tiene esa función. La prueba tiene función de revelar lo que hay. Vos mirás un metal como el oro y él parece puro, pero cuando el oro es sometido sobre alta presión, sobre alto calor, y cuanto mayor grado de calor el oro es sometido, empieza a salir la escoria. Empieza a salir escoria. Al simple ojo parece que está puro, pero el calor del fuego determina si realmente el oro está puro. De esa forma, el calor de las dificultades, el calor de las pruebas, y la presión que vivimos todos los días, revela realmente la naturaleza de nuestra fe. Entonces, cuando Dios prueba tu fe, Dios está haciendo un favor para tu vida. Cuando Dios prueba nuestra fe, es lo mejor que nos puede hacer nosotros como hijos. Porque es mostrar dónde estamos parados. Es mostrar lo verdadero en nosotros. Porque el día que nos encontramos con Jesucristo, vamos a ser vistos como realmente somos. ¿Sí? El Señor quiere revelar acá en ese mundo, en ese trato presente, Él quiere llevarnos a ser como su Hijo, para que en aquel día, cuando nos encontramos con Él, podemos haber sido encontrados sin mancha, sin mácula. Amén. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. O sea, la salvación de tu vida tiene mucho que ver con tu fe. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Por eso que el Señor tiene que purificar nuestra fe. Porque tiene que ver con lo que vamos a vivir en la eternidad. Amén. Para que del cual vosotros los alegráis. Versículo 6. Aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que ser sometidos a diversas pruebas? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe está siendo probada hoy, para que en aquel día, cuando estemos delante del Señor, no tengamos que avergonzarnos de nada. Entonces, bienvenido sea la prueba. Bienvenido sea el trato. Bienvenido sea la incomodidad. Bienvenido sea el tratar de Dios en nuestra vida. Si realmente tenemos en vista que la verdad de todo eso es que no es aquí, es la eternidad, bienvenido lo que Dios quiere hacer con nosotros. El apóstol Pedro está tratando de llevar a la iglesia, y así como nos quiere llevar a nosotros también,
es a quitar nuestra mirada de lo temporal. Amamos mucho nuestra propia vida. Ese es el problema. Amamos mucho. ¿Sabe por qué nuestra conciencia de la eternidad es tan pequeña? Porque amamos tanto nuestra vida aquí. ¿Cómo voy a anhelar el cielo si tengo una vida cómoda acá? ¿Cómo voy a anhelar la gloria eterna si acá me deleito en todas las cosas que puedo deleitar? Imagínate la iglesia primitiva, sufriendo, siendo perseguida, hermanos siendo quemados en las hogueras de Nerón, muchos siendo muertos a filo de espada. ¿Cómo no van a anhelar la eternidad? Pero fíjate el cristianismo de hoy. ¿Qué se predica hoy? El reino aquí. ¿Qué se predica hoy? En muchas iglesias. El gobierno de Dios entre los hombres, desde el poder, desde lo económico, desde las luces. Hoy no se predica la eternidad, porque no es atractivo para el mundo que vivimos hoy. Pero la eternidad va a venir temprano o tarde. Algo que el Señor me viene ministrando mucho desde que, muchos saben que hace poquito tiempo, en un día de trabajo normal, fuimos asaltados y tres choros nos apuntaron con armas, me pusieron en el asiento detrás de mi camioneta, me llevaron a no sé a dónde, descargaron mis equipos, descargaron mis herramientas, me robaron todo y nos dejaron sin nada. Y no sabía desde ese día cómo tengo pensado en la eternidad. ¿Sí? Hacía tanto tiempo que no pensaba tanto en lo eterno como lo tengo pensando en esos 2 meses para acá. Porque realmente vos estás ahí en la punta de pistola y tu vida depende de la buena voluntad de un chorro que puede disparar el arma o no. Lógicamente que tu vida depende del Señor, ¿no? Pero tu vida puede terminar ahí. Y me vengo a pensar mucho en esos últimos 2 meses que realmente la vida, o sea, la eternidad está a un piscar de ojos, ¿sí? Y desde que pasó eso, vengo entendiendo que el Señor quiere despertarnos y el Señor me quiso despertar a mí, ¿sí? A un avivamiento personal, a un avivamiento personal. Porque el Señor empezó a despertar cosas en mí que estaban adormecidas ya durante mucho tiempo. Y la verdad que doy gracias a Dios, porque las cosas materiales que perdimos se puede recuperar, pero lo que gané espiritualmente después de su día es incomparable. Lógicamente que no es nada agradable estar en una situación así, pero gloria a Dios que Dios me permitió pasar por eso, porque aprendí cosas y todavía la estoy aprendiendo. Y algo importante es que me di cuenta que la vida acá no tiene valor, la vida natural, ¿sí? No tiene valor. Como el mismo Señor decía, ¿para qué juntáis tesoros en la tierra donde los ladrones roban? Ponemos nuestra esperanza en juntar dinero, ponemos nuestra esperanza en crecer, viene un ladrón y te roba y te deja sin nada, ¿no? No estoy diciendo que no tengas que crecer o que no tengas que proyectarte a ir lejos o crecer, sí, crecerlo, pero no pongas el corazón ahí. No pongamos el corazón ahí porque es perecedero, es perecedero. Y después de ese día como que vengo pensando algo y el Señor como hizo una obra está haciendo una obra de renovación en mi vida y pensando tanto en la prueba, me di cuenta que el Señor comienza a obrar 4 cosas importantes en nosotros a través de la prueba, ¿sí? La primera es el sentido de definición por Cristo. Cuando vos sos probado o cuando Dios permite algo que trata tu vida, Él te lleva a un sentido de definición, ¿sí? Hay muchos de nosotros y muchas personas en ese tiempo que todavía no se definieron por Cristo, ¿sí? Siguen la nube, siguen la vorágine, así como en la época de Moisés, ¿no? Mucha gente estaba bajo la nube, mucha gente comió el maná, cruza el Mar Rojo, todo, pero muchos no estaban definidos por Cristo y las circunstancias lo fueron mostrando y muchos de esos quedaron postrados en el camino. El libro de Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2, si Gil puede poner, Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2, dice así:
Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, o sea, entrar en Cristo, alguno de vosotros perezca por no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó con el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Eso es lo que Dios viene ministrando mucho en mi corazón, entendiendo cómo Dios obra las pruebas, ¿no? Las pruebas tienen que llevarnos a una definición. Y realmente, ¿quién va a ser Cristo para nosotros? El pastor viene hablando mucho sobre eso. Es un tiempo que tenemos que definir quién va a ser Cristo para nosotros. ¿Va a ser el Cristo del mundo? ¿El Cristo que nos da nuestras dádivas y nosotros seguimos como estamos? ¿O el Cristo bíblico que nos va a llevar a una vida transformada para transformar a otros a una vida eterna? Entonces, las pruebas que el apóstol Pedro está hablando en el libro tienen que ver con eso. Tiene que llevarnos a una renovación espiritual para que podamos nosotros tener un sentido de urgencia, ¿sí? en la definición por Cristo. La segunda cosa que a mí me ministró mucho todo eso, y entendiendo la palabra, es que es la conciencia acerca de lo eterno, ¿sí? La prueba nos lleva a ser conscientes de que estamos al borde de la eternidad. Quiero decirte algo muy importante. ¿Cómo está tu vida si Cristo viene hoy para vos? ¿Cómo te encuentras? Yo no sé si has parado para pensar eso, pero si no has parado, por favor, para y pensarlo. Porque hoy puede ser tu último día. Ese culto puede ser tu última oportunidad de entregar lo que no está entregado, de rendir lo que no está rendido, de soltar lo que nunca fue suelto. Tengamos la conciencia de que realmente, hermanos, estamos a un pescar de ojos de lo eterno. A un pescar de ojos que vamos a estar delante del Señor. ¿Sí? El libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, si yo puedo poner. 2 de Corintios 5, 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo eterno. Algún día vamos a comparecer delante del Señor. Algún día. ¿Sí? Si todavía no te definiste, por favor, definite. No es momento, ya no podemos más seguir encima del muro, ¿viste? Como Elías decía, ¿no? al pueblo, si Baal es Dios, seguilo. Pero si Dios es Dios, seguilo. O sea, nadie te va a forzar, nadie te va a obligar a servir a seguir a Cristo. Esto es una decisión personal. ¿Sí? No es porque sos parte de la cristiandad que sos un cristiano. No es porque sos parte de la iglesia, sos el cuerpo de Cristo. Lo que te define como parte del cuerpo de Cristo es tu decisión por Cristo. ¿Sí? Conciencia acerca de lo eterno. Yo quiero estar con Cristo, no hay otra cosa. ¿Sí? Nuestra alma clama por Él, por lo menos mi alma clama por el Señor. Tercero, urgencia por la predicación del Evangelio. Algo que me despertó en mí en estos últimos días fue la urgencia de la predicación del Evangelio. Confieso que hacía mucho que yo no hablaba de Dios a una persona. Siempre tuve oportunidades de hablar de Cristo, pero en estos últimos meses hablé muy poco y cuando el Señor empezó a tratar mi vida, puso en mí una urgencia por la predicación del Evangelio. Entendí cómo la eternidad está tan cerca que tengo que predicar el Evangelio, porque tengo que tener compasión de las personas. Un día, mientras estaba orando, pensaba, ¿qué pasaría si mis hijos se pierden? ¿Qué pasaría si mis hermanos se pierden? ¿Entendés? Y están al lado mío. Y algo que entendí es que si no te mueve, que las personas que están a tu lado se pierdan porque hay algo que está mal en tu vida espiritual. ¿Sí? Si las personas se están perdiendo al lado tuyo y no te mueve nada y no te importa, hay algo que está mal. Es imposible que una persona transformada por Cristo no tenga compasión con lo que se está perdiendo. Por eso que cuando una persona es avivada por Dios, cuando una persona es tocada por el Espíritu Santo, lo primero que pasa
es que la persona comienza a ver lo que está a su lado. Es un tiempo donde nosotros tenemos que despertarnos para la predicación del Evangelio. Porque Jesús viene. Jesús viene. Y la predicación del Evangelio también nos va a mantener encendidos. ¿Qué pasa dentro tuyo cuando una persona se convierte? A mí me pasó conté ayer en el grupo, ¿no? Tuve oportunidades en esas 2 semanas de hablar con muchos amigos. Y Dios puso oportunidad de predicar el Evangelio y personas que fueron ministradas por Dios. Porque me dijeron, che, a mí me voló la cabeza lo que hablamos, ¿sí? Y no sabía lo que pasó adentro mío. Es como que otra vez sentí que el fuego que sentí un día y dice, para eso nací. Eso es el camino, aquí es mi lugar. Entonces, una manera de encender nuestra vida es predicar el Evangelio. Hablar a las personas. Hacer el esfuerzo, ¿sí? De mirar a tu lado a la gente que te rodea y de decir, che, Jesús viene. Jesús murió por ti en la cruz. Es tan sencillo, no es tan complejo. No es complejo, es decirlo. Jesús murió por ti. Fue ese mensaje que prediqué en esos días. Un mensaje tan sencillo, no hace falta tener un discurso teológico, es simplemente dar lo que tenés. Hebreos capítulo 13, versículo del 13 al 15. Hebreos 13, del 13 al 15, dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Sí? Salgamos fuera del campamento. Muchas veces estamos dentro de nuestro propio campamento, nuestro propio rancho. En mi vida, en mi familia, en mi economía, en mis proyectos, en mis sueños, que Dios haga conmigo. Y nuestro concepto de Jesús, nuestro concepto de Cristo es un Cristo que hace todo para mí. Salgamos pues fuera de eso. Está todo por hacer. Dios no te salvó para que vos vivas un bienestar. Dios no me salvó para que yo viva un bienestar. Dios me salvó para salvar a otros. ¿Sabe cuál es la razón por la cual todavía estamos en ese mundo? ¿Sabe cuál es la razón por la cual Cristo todavía no volvió? Porque hay mucha gente que no conoce a Jesucristo. Es la razón por la cual estamos aquí. Pero si nosotros perdamos la perspectiva de eso, vamos a fallar. No solamente vamos a fallar, nos vamos a perder. ¿Sí? Porque vamos a adormecer espiritualmente y la ola que viene sobre el mundo te lleva puesto. Amén. Y lo cuarto, que Dios me ministró mucho y me viene hablando mucho sobre eso, que tiene que ver con la eternidad, con las pruebas, es que todo lo que Dios hace en nosotros, iglesia, todo lo que Dios hace en mí, en vos particularmente, es para abrir paso a una nueva generación. Y eso es algo que vengo pensando mucho porque somos muy individualistas, ¿sí? Y yo crecí toda mi vida cristiana porque aprendí mal, porque no tuve discipulado. Una gran parte de mi vida espiritual, yo no tuve discipulado. Crecí a los golpes, ¿no? Crecía por las ganas que tenía de Cristo, pero no tenía alguien que me enseñaba. Entonces, mi cristianismo era un cristianismo basado en mi realización personal. Era mi concepto de ser bendecido por Dios, de que Dios me use en alguna área de ministerio. Sea la música, sea en predicación, sea en liderazgo, lo que sea. Ese era mi concepto. Y no es diferente al concepto de muchos de nosotros. El concepto de estar bien es que Dios me use a mí. El que todo comience y termine conmigo. El que yo sea el protagonista. Quiero decirte que nosotros no somos el protagonista, ¿sí? Nosotros somos un agente de paso. Estamos abriendo camino para lo que viene detrás de nosotros. Nosotros vamos a pasar. Vuelvo a decir, vamos a pasar. Nuestros días están contados. Hoy, mañana, de acá 20, 30, 50, no sé cuántos años, nos vamos a pasar. ¿Y quién queda? Queda la nueva generación y nosotros somos el instrumento que estamos abriendo paso para esa nueva generación. La vida de mis hijos, la vida de tus hijos, la gente nueva que va a venir, la gente nueva que se va a convertir en gente que va a venir a través tuyo. ¿Sí? Capaz que mañana nadie se va a acordar de mí y no me importa que se acuerden de mí.
pero algo pude haber dejado en esa vida. Capaz mañana nadie se va a acordar de vos. O sea, de acá a 50 años nadie se va a acordar quién soy, quién fuiste, quién fuimos nosotros. Pero Dios sí se acuerda. Porque nosotros fuimos un instrumento para abrir paso a los que vienen. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que las cosas no se terminan con nosotros. Dios nos está usando en ese tiempo y nos está preparando, está formando, nos está dando carácter para que podamos nosotros formar una generación, porque ellos van a quedar después cuando nosotros no estemos aquí. La futura iglesia son nuestros hijos. Vengo pensando mucho en mis hijos. El mundo que ellos van a vivir cuando ellos sean grandes. El mundo que les va a encontrar. Y si nosotros no les damos a ellos las herramientas espirituales por medio de una vida espiritual consistente, el mundo los va a matar. Nosotros somos la esperanza de poder transmitir a ellos el verdadero evangelio. Y ellos van a plasmar lo que aprendieron de nosotros. O bien o mal, lo van a plasmar. Por eso Dios está tratando tu vida. Dios está cambiando tu vida y el fruto de ese cambio no es solamente para vos, es para todo lo que te rodea. ¿Sí? Hay una frase que escuché hace mucho tiempo que decía, el fruto es dulce, pero la raíz es amarga. Y quería decir que la mayoría de las personas le gusta el fruto, pero nadie quiere la raíz. Porque la raíz es dura, es difícil. Formar la raíz es difícil. Y Dios cuando quiere formar nuestra vida, Él va a la raíz, Él va a pegar en la raíz. ¿Sí? Él quiere hacer algo en nosotros, Él está haciendo algo en nosotros, ¿sí? Él está dando un sentido de urgencia, ¿sí? Él nos está llevando a entender lo eterno, Él nos está llevando a predicar el Evangelio, Él nos está llevando a entender que debemos abrir paso a una generación, pero a la vez está formando una raíz fuerte. Y esa raíz va a sostener la vida de muchos. Dios quiere formar a su iglesia para que su iglesia forme a otros. Y por medio de las pruebas Él nos va transformando, Él nos va perfeccionando. Para que la planta esté sana, la raíz tiene que estar sana. ¿Sí? Para que tu fruto sea sano, la raíz tiene que estar sana. Que el Señor nos ayude, querida iglesia, que el Señor nos dé la gracia de entender en ese tiempo de prueba, que la prueba es para crecimiento. ¿Sí? La prueba es para perfeccionamiento. El pueblo de judío decía, Dios nos trajo aquí para matar. Y ayer hablábamos con los hombres. Sí, Dios nos trajo aquí para matar. Pero para matar nuestro yo. ¿Sí? Dios, Él te trajo aquí porque Él quiere destruir tu yo, Él quiere destruir mi yo. Porque nuestro yo es nuestro peor enemigo. Nuestro yo es que nos impide de ver las personas. Nuestro yo es que nos impide de ver lo eterno. Nuestro yo es que nos impide de entender lo que Dios quiere hacer en ese tiempo. Pero para eso Dios tiene que destruirlo. Que podamos ser dóciles en ese proceso de permitir que Dios destruya lo que tenga que destruir para levantar lo que tenga que levantar en nosotros. ¿Sí? El Señor te eligió, el Señor te dio la gracia de ser parte de su obra. Como dice la palabra, si escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezca tu corazón a Dios, no endurezca tu corazón a la prueba. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer, ¿sí? Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Es para tu propio bien, para el bien de la iglesia, para el bien de la continuidad de la obra de Dios en ese mundo. Recordamos, la iglesia, nuestra vida no está aquí. Nuestra vida no está aquí. Y para terminar, me gustaría de leer un texto, Hebreos capítulo 11, versículo del 13 al 15, que nos muestra que la razón por la cual nuestros padres del pasado, los héroes de la fe, vencieron, es porque ellos miraban y ellos entendían que su vida no estaba aquí. ¿Sí? Su vida estaba en otro lugar. Decía, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo
de volver. Nosotros ya no vamos a volver atrás. Amén. Porque nuestra patria no es aquí. Estamos yendo a una patria mejor. Y estamos yendo a un lugar de gloria. Estamos yendo a un lugar de plenitud en Cristo. Estamos yendo con Él. Y todo lo demás no tiene valor. Que mientras el Señor no viene o mientras estamos en ese mundo, que el Señor nos encuentre haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Amén. Que el Señor bendiga a su iglesia. ¿Pueden ponerse de pie?